El día de hoy quisiera yo poder compartir esta palabra acerca de la gracia asombrosa que es para cada uno de nosotros que estamos aquí, para cada uno de los redimidos por la sangre de Cristo, por la obra de Cristo. Es realmente eso, algo que necesitamos comprender y que solamente Dios, por medio de su Espíritu y su palabra, nos pueden hacer entender y nos pueden hacer asombrarnos. Asombro es una palabra que cada día está más diluida y más perdida en esta generación. Ya nada nos asombra porque técnicamente todo lo has visto, todo lo que estaba a tu alcance ver, a lo mejor no en persona, pero casi todo lo hemos visto a través de esas pantallas que hoy en día, por un lado, el Señor nos permite tener, pero que a veces nos puede llevar a robar el asombro cuando no estamos conectados con el Señor. En Juan capítulo 1, versículo 14 al 18, quisiera leerlo, quisiera orar y luego entonces me acompañaran en esa oración para poder iniciar. Dice Juan capítulo 1, versículo 14 al 18, voy a leer la versión de las Américas, la que tengo yo disponible. Si usted tiene otra versión, váyame siguiendo por favor con su lectura. Y dice así: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó, Juan el apóstol narra acerca de Juan el Bautista, que él dio testimonio y clamó diciendo: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu infinito amor, Señor. Cantábamos hace algunos minutos, Señor, de tu gracia sublime, la cual hoy, Señor, queremos pedirte y rogarte que nos ayudes a comprender, nos ayudes a realmente visualizar, a distinguir, Padre, para que nuestro asombro sea verdadero y sea un asombro provocado, Señor, por las verdades y las realidades que en Cristo Jesús tú has traído a nuestras vidas. Señor, ningún ser humano puede entender y comprender completamente todos los misterios y la grandeza de tu conocimiento y de la gracia que contiene, Señor. Pero hoy en esta mañana te pido, Señor, abre nuestro corazón. Permite que nuestros ojos espirituales puedan estar elevando su resolución, Dios, para poder nosotros ver como hemos sido conocidos, Señor, como hemos sido amados, como hemos sido rescatados y como hemos sido reivindicados en Cristo Jesús. Dios, pone en nosotros tu Espíritu para vivificar nuestro corazón. Y que el día de hoy, en esta celebración de Navidad, que en este día todo el mundo celebra, Señor, nosotros podamos hacerlo con un conocimiento pleno y verdadero, pero con un asombro genuino y alto, conforme merece la dignidad tuya, Señor, la dignidad de Dios, el valor tuyo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahorita que Carlos estaba diciendo este tema de... yo creo que es así, platicábamos al principio de la reunión, que como cuando caen en estos días de celebración de Navidad las reuniones, ¿verdad? Los domingos, que caen en Navidad exactamente, la gente procura pues hacer todas las cosas de reunión, de congregarse en la mañana para poder luego estar en la noche celebrando. Y algunas otras iglesias lo que hacen es al contrario, ¿verdad? Poder estar celebrando en la tarde o en la noche para poder hacer lo mismo. Y las dos cosas, si son para la gloria del Señor, pues están correctas. El problema es ¿verdad? El problema a veces es como cuando llegas a casa de un amigo porque te invitan a su cumpleaños, ¿verdad? A su fiesta. Llegas y cuando llegas ya estás organizándote con los demás asistentes para ir a festejar otra cosa cuando todavía no se termina esa fiesta. Y entonces aquí el tema es
¿Qué es lo que estamos celebrando al estar aquí? ¿Y qué es lo que tú quieres celebrar en la noche? Si las dos cosas es a Cristo Jesús, bueno, pues estás en fiesta y estás en casa. Pero no te olvides de que ni los regalos, de que ni la cena, de que ni tu familia que no has visto, no son el centro. Es una gracia de Dios, es un regalo de Dios, pero el centro es Cristo, su gracia, que el día de hoy queremos ver. Y además también decirte con este tema de gracia asombrosa, y no quiero tomar mucho tiempo en esta introducción. Este es un problema que luego tengo, ¿verdad? Que la introducción dura más o menos como la mitad de la predicación. Así que no se preocupen, voy a procurar que no sea así. El asombro del cual vamos a hablar el día de hoy, que el Señor nos permita comprender esto, es algo que en la Biblia es necesario y es resultado y es consecuencia de un encuentro con el Señor. No hay otra reacción que hay en el ser humano para cuando tú encuentras en Cristo su verdad, su bondad, su amor. No hay otra cosa más que asombro en nuestro corazón. Y yo no sé cómo el día de hoy, en esta mañana, tú hayas venido, cómo hayas cantado hace algunos minutos, pero pídele al Señor, y esta es una petición que yo también le hago al Señor en esta mañana, que por medio de su palabra tú puedas incrementar ese asombro por Él en tu vida, no solamente estos minutos, sino el resto del día y de la semana también. La palabra vivificación es una palabra que tú encuentras en la Biblia y que nosotros vemos como algo que el Espíritu Santo produce, pero que también tiene un significado que para nuestra era moderna tiene mucho sentido. Y la palabra vivificación también significa elevar la nitidez o la resolución de lo que tú ves para apreciarlo mejor. La palabra original de vivificación es justamente que tú como ser humano, como pueblo de Dios, tú puedas admirar quién realmente es Cristo y su belleza. Incluso dicen que realmente cuando una persona nace de nuevo es cuando puedes admirar a Cristo tal cual es, en su gloria y en su majestad y en su belleza. Es algo así como cuando tú prendes el internet en tu computadora y tienes una conexión bastante favorable, ¿verdad? De velocidad favorable, ¿verdad? No de esas que te tienen que hacer como media hora para entrar al internet, pero entras a YouTube y pones un video que tú quieres apreciar, pero de pronto te encuentras que la resolución es 144, creo que es la más baja, ¿no? Algo así, no sé, algunos no sabrán ni de qué estoy hablando, solamente ponen en el play, en el YouTube. Pero esa es la resolución más baja en donde parece que la gente ni se alcanza a distinguir. Parece ni siquiera que se oye correctamente. Pero de pronto, por la conexión que tú tienes al internet, si es buena, se eleva poco a poco hasta llegar a una resolución que ahorita en este momento tenemos de alta definición o de HD, e incluso ahorita ya manejamos 4K, ¿verdad? Me escuché así como cuando un vendedor en abastos. Ahorita manejamos esto. No es así. Pero esa resolución alta te permite apreciar lo que no estabas pudiendo ver desde el principio y te permite escuchar mejor lo que no estabas pudiendo escuchar desde un principio, lo cual no te causaba ninguna admiración, ningún asombro. Y aparte hasta como que decías, bueno, esto es lo que voy a ver, mejor voy y rento una película, mejor voy al cine, ¿verdad? Pero cuando está en la resolución más alta, es cuando tú puedes incluso hasta admirarte y empezar a hacer gestos y decir, oh, qué padre se ve esto. Pero también una cosa, y eso todos ustedes, la gran mayoría, quizá el 90% de este auditorio, tenga una pantalla en su casa de alta definición, que ahora no solamente te permite ver y admirar paisajes y colores, sino también te permite ver lo defectuoso de nuestros rostros y de los rostros de las personas, ¿verdad? Tal como son. Yo no había visto un partido de fútbol en alta definición con los comentaristas narrando al medio tiempo y lo estaba viendo y de pronto veo las caras de los comentaristas y digo, bueno, tenemos esperanza. Están bastante cateados, bueno, a lo mejor yo estoy más, ¿verdad? Qué bueno que están lejos de mí para no verme, pero es así como tú aprecias, porque se incrementa lo bueno, se incrementa la belleza, pero también se incrementa la apreciación de lo defectuoso. Tú no puedes apreciar la gloria de Dios como es
si no te das cuenta lo corrompido y lo bajo que el ser humano es. Tú no puedes apreciar con qué gracia Dios te redimió. Y qué tan grande es Dios y qué tan bello es Dios si no ves qué tan bajo y qué tan caídos éramos nosotros. En este primer versículo, yo quiero decirte lo que voy a estar compartiendo el día de hoy. Son 3 puntos nada más. Y quiero decirte cuáles son para que me vayas siguiendo ahí en tu lugar y podamos entonces comprender que lo que dice Juan en estos versículos que hemos leído, en primer lugar estaremos viendo la definición de la gracia asombrosa de la cual cantamos. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Qué realmente es la gracia? Y en segundo lugar estaremos viendo el origen de esa gracia, dónde se originó la gracia de la cual cantamos y de la cual leemos en la palabra de Dios. Y en tercer lugar estaremos viendo el poder de esa gracia en nosotros, el poder de esa gracia en la creación y el poder de la gracia en su pueblo redimido. Y al final estaré dando una conclusión que es más bien como una aplicación para la iglesia, no solamente para Zona Vertical, pero yo creo que se ajusta. Ahorita estaba leyendo el flyer que tienen para el año que entra y creo que se ajusta muy bien esta conclusión como un ánimo para ustedes y para nosotros también allá en Juárez, de seguir adelante en este propósito. La primera parte entonces es la definición de la gracia. La Biblia menciona la gracia de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando Pablo le pide al Señor que le quite el aguijón en la carne, el Señor le dice, bástate mi gracia. ¿Qué le está diciendo el Señor? ¿Qué es lo que está queriendo decirle a Pablo? ¿Qué le estaba queriendo decir en aquel momento? En segundo lugar, por ejemplo, también cuando Juan menciona en estos versículos que de su plenitud, la de Cristo, en su venida en la carne tomamos todos gracia sobre gracia. ¿Qué significa? Aparte de hablar de la gracia, ya de por sí es algo complicado de entender, y cuando tú dices gracia sobre gracia, o sea, ¿cómo es esto, verdad? En tercer lugar, otro ejemplo es cuando Pablo dice en 1 Corintios, está hablando a la iglesia en Corintios y les dice que por la gracia de Dios es Él lo que es, y que su gracia para con Él no resultó vana. Antes bien, Él ha trabajado más que todos los apóstoles. Fíjense cómo Pablo no estaba siendo orgulloso, ni estaba siendo vanaglorioso, simplemente estaba diciendo una realidad. Yo he trabajado más que todos los apóstoles, pero termina diciendo, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces, ¿qué realmente significa la gracia? Y primero tenemos que saber esto, como yo decía, esta es una época de mucha confusión, incluso para muchos creyentes. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios incluso es reclamada por muchos. Y el concepto original de la gracia es que tú no puedes reclamarla. ¿Por qué? Porque es algo que no merecemos. La gracia inicia siendo una acción, un sentir de parte de Dios, que es algo que tú no puedes reclamar, que tú no puedes decir, esto es justo, esto es lo que tengo que recibir. No, la gracia de Dios no se merece, es inmerecida. La razón por la que hoy la gracia de Dios no asombra al ser humano es precisamente por esto, porque hay un concepto totalmente equivocado y totalmente torcido de lo que yo les decía al principio, de quién es Dios y de quiénes somos nosotros. Estaba en un panel, esto lo vi en una ocasión hace 3 años más o menos, de un maestro respetado, teólogo, que por cierto ya la semana antepasada falleció, partió con el Señor. Algunos de ustedes podrán saber quién es, R.C. Sproul, un hombre que creo yo ha sido un don para la Iglesia Universal en este tiempo en términos de poder apreciar a Cristo y todo lo que es la cristología, toda esta doctrina que habla acerca de la persona y de la obra de Cristo. Y él estaba en un panel y le estaban haciendo una pregunta, pero el público que estaba no eran creyentes nada más en general o miembros de una iglesia, sino eran pastores y líderes. Y la pregunta que le hacen a este hombre, a este pastor, a este maestro, es la siguiente pregunta. Le dicen, si Dios es lento para la ira y paciente, ¿por qué cuando el primer hombre pecó, la ira de Dios fue tan severa y tan prolongada sobre él? Es una pregunta de un pastor o de un líder que estaba ahí.
Y entonces R.C. Sproul, junto con otros 4 hombres ahí, dice, tiempo fuera. Y aparte él es muy amante del fútbol americano, ¿verdad? Y él estaba diciendo, a ver, tiempo fuera. O sea, ¿qué pregunta estamos haciendo, verdad? Y empieza textualmente, se los voy a decir, lo que él dice, ¿verdad? Porque ilustra muy bien esta pérdida de asombro por la gracia. Responde él de forma repentina, incluso hasta robando un poco el tiempo para que otros contestaran. Dice que el castigo de Dios para Adán fue tan severo, esa es la pregunta, y explica él, esta criatura que proviene del polvo de la tierra, deshonra y profana al Dios santo y eterno. Y además de eso, Dios le había dicho claramente, el día que comieres de su fruto, ciertamente morirás. Y lo que pasó fue que en lugar de morir ese mismo día, tánatos es la palabra, ese mismo día, Adán vivió otro día más, y no solo eso, fue vestido por Dios en su desnudez y rebeldía, solo por pura gracia. Y todavía en las consecuencias establecidas en la peor maldición dada a aquel que los sedujo, la serpiente, Dios les promete un Salvador que aplastaría la cabeza de la serpiente, que provendría de la simiente de la mujer, y dicen que el castigo fue muy severo. ¿Qué es lo que pasa con ustedes? Es lo que responde este hombre, que es un hombre que se ha distinguido por ser lleno de amor y de paciencia. ¿Perdió la paciencia? Yo creo que no, yo creo que ganó el celo de Dios hablando en ese momento. Y la gente en el auditorio, con risas nerviosas, se escucha en el video. Y él dice, no, estoy hablando en serio. Lo que quiero decir es que esto es precisamente lo que está mal con la iglesia cristiana de nuestros días. No sabemos quién es Dios y tampoco sabemos quiénes somos nosotros. Y él cierra con esto. La pregunta realmente importante a hacer es, ¿por qué Dios no fue tan infinitamente más severo con el hombre? Si tenemos alguna comprensión de nuestro pecado y alguna comprensión de quién Dios es, esa es la pregunta verdadera. Y entonces esboza una risa. Ahora sí. Esto es algo que cimbró mi corazón para poder decir que tanto estamos asumiendo cosas que Dios debería de hacer cuando no es su obligación hacerla, cuando todavía nosotros lo rechazamos, lo profanamos, lo intercambiamos, que esa es la palabra original, intercambiar la gloria de Dios por algo que nosotros queríamos y todavía esperar, cuando Él nos había dicho que moriríamos y comeríamos de ese fruto, todavía esperar que eso no sucediera. Y sin embargo, Dios en su gracia nos amó al prolongar en su paciencia esa muerte. Adán vivió casi 1000 años en términos humanos. Vio muchas generaciones. Casi estuvo a punto de ver la generación de Enoc, el hombre que caminó con Dios. ¿Por qué? Porque Dios en su gracia ama a seres inmerecedores, como tú y como yo. ¿Y eso anima nuestro corazón? Claro que sí, pero también debe de llevarnos a una realidad de saber que Dios ha extendido su gracia y que su gracia no era una obligación. Yo quiero decir, antes de pasar a la definición más exacta derivada de este hecho y de este pasaje en Juan, que dice que Cristo es la gracia y la verdad manifestada al hombre. Génesis 3:14 nos dice cuál es la manera en que finaliza ese episodio tan terrible y tan desastroso en el Edén. Siendo que era lo maravilloso del inicio de la creación, pero Dios estaba en control, Dios estaba a cargo y Dios sabía lo que estaba haciendo. Dios no estaba sorprendido, Dios no estaba creando un plan B en ningún sentido, y ahorita lo vamos a ver en el origen de la gracia en el segundo punto. Pero Génesis 3:14 dice la Biblia que Él expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Puso querubines, dice otra versión, querubines poderosos. En la doctrina de ángeles, los querubines son los de más alto rango y poder.
y pone varios, y pone con una espada encendida, y no se imaginen ese último episodio de Star Wars, ¿verdad? Pero es realmente una espada encendida, no es un láser, ¿verdad? Aunque podríamos decir, para los que nos encanta la serie, pues que es más o menos algo parecido, ¿verdad? Pero también haciendo alusión a este término, los querubines eran, en cierto sentido, la primera orden de Dios en poder de su creación. Estaban los serafines, pero los serafines estaban en la presencia del Señor para ministrar la santidad de Dios, la presencia de Dios. Y luego siguen los arcángeles y los ángeles, quienes tenían más bien la labor de contacto con el ser humano, pero los querubines son los que se encargan de el poder de Dios manifestado contra otras huestes celestiales de maldad, es decir, el diablo y sus ángeles. Dicen los estudiosos que era el diablo uno perteneciente a esta orden de querubines, pero Dios tiene en su creación no sé cuántos querubines y algunos de ellos los dejó cuidando para que nadie entre al Edén, porque nadie es digno de entrar a la presencia de Dios si hay pecado en él. Pero Cristo es la manifestación de la gracia y la verdad para poder accesar a donde tú y yo no podríamos accesar. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 7, no lo busques, nos dice una definición exacta de cómo es que la gracia de Dios se manifiesta. Y me hace recordar unas palabras en el versículo 4, que siempre que me acuerdo de que lo leo, me acuerdo de Hernán y me acuerdo de Carlos, porque el versículo 4, después de que el versículo 1 al 3, Pablo le dice a los efesios la condición en la que está el hombre, caídos, muertos, corrompidos, esclavizados, y luego también hijos de ira, que esto era lo que así Dios ve al hombre, así Dios nos veía a nosotros antes de ser redimidos, y dice Pablo en el versículo 4, pero Dios. Y ahí es cuando me acuerdo de esas palabras muy bien, ¿verdad? Que el pero, que decían, y ustedes saben también, ¿no? El pero elimina lo anterior, ¿verdad? Yo creo que sí es así, y todavía más aún nos dice una definición de lo que es el evangelio de Dios, de lo que es la gracia de Dios. Cuando las personas nos preguntan, oye, ¿tú podrías definir con una palabra qué es el evangelio? Y a lo mejor empezamos a decir, pues es amor, pues es gracia, pues es la cruz, pues es el favor inmerecido. Y yo te diría, ¿cuál es la palabra que yo identifico cuando me dicen que es el evangelio? ¿Sabes cuál es? Pero Dios. O dos palabras, ¿verdad? Ok, no sabes contar, son dos palabras, ¿verdad? Gracias. Pero Dios. Y eso es lo que para mí es el evangelio. El ver cómo Dios nos ve, cómo realmente somos, lo que veíamos ahorita en el principio de la creación. Pero Dios. Y no solamente nos elimina lo anterior, sino nos capacita para lo posterior en Cristo Jesús. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos ha salvado por gracia, y esto no de nosotros. ¿Sabes cómo descanso yo cuando leo eso? Porque cuántas cosas yo no termino en mi vida cuando me quiero esforzar por hacerlas, pero luego leo esas palabras cuando dice, pero Dios, no tú tu desempeño, no tú levantarte en la mañana y tratar de ser la mejor posible persona que quieres ser, sino la gracia de Dios, que no solamente ha cambiado tu estatus anterior, como dice Colosenses, que el Señor te ha cambiado o te ha movido, te ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Por tanto, para cerrar este primer punto, la definición de la gracia a la luz de este pasaje y a la luz de la Biblia es que la gracia es la disposición favorable de Dios hacia el hombre pecador, derivado de un afecto interior de Dios, que se traduce en una acción concreta. Lo voy a repetir nuevamente. Es la disposición favorable de Dios hacia el hombre pecador, derivado de un afecto interior de él, que se traduce en una acción concreta. ¿Y sabes qué? No nada más es una acción concreta, es una persona concreta, con una obra concreta. Tú no puedes separar a Cristo
su persona y su obra. Tú no puedes hacer eso porque en la Biblia la persona de Cristo y la obra de Cristo es una sola en la cruz. Tú no puedes separarla, Dios no puede separarla, y en Apocalipsis nos dice que en el cielo tampoco se puede separar. Cuando se habla de Cristo, se habla del Cordero que fue inmolado. ¿Por qué se habla del Cordero? Porque se recuerda que ese fue el sacrificio por tu pecado, por mi pecado, para nosotros poder estar ahí parados, alabando al Señor en presencia del Cordero y del Anciano de Días y de su Espíritu, junto con todo su pueblo. El Cordero de Dios. También es el león. Este león, pero es un león superior al que dice segunda de Pedro que anda como león rugiente. Ese es un león que a un términos humanos nos puede asustar y nos puede destruir, claro. Pero nosotros confiamos en otro león que es superior a ese, pero que también es un cordero, que por su sangre será recordado por la eternidad. Y al Cordero es toda la gloria por la eternidad. También esta disposición favorable se expresa en una operación activa en la vida de la iglesia, y es la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo mismo, quien lo hace tangible en nuestras vidas, para no ser solamente un afecto o una disposición, sino una actitud expresada, operando no solamente afuera de tu vida, sino dentro de tu vida. ¿Qué fueron las palabras de Cristo a los discípulos? Les dice: es necesario que yo me vaya, les conviene que yo me vaya para que la tercera persona de la Trinidad venga a morar con ustedes. Yo quiero que te des cuenta de la materialización, si lo podemos llamar así, de la gracia asombrosa de Dios. Dios te dio a ti y Dios me dio a mí lo más grande que podía habernos dado. Él no se ha quedado con nada. ¿Sabes qué nos dio? Al Hijo, la segunda persona de la Trinidad, y al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. ¿Qué más tiene que dar Dios por nosotros? No se ha quedado con nada. Él no nos dio un regalo, Él no nos dio un mundo, un universo, Él no nos dio una capacidad, Él se dio a sí mismo, siendo la Trinidad eternamente unida en comunión y en comunidad, y de pronto darte lo más preciado que la Trinidad tenía: Él mismo, Cristo mismo. Y no solamente eso, sino que en palabras de Cristo, el Espíritu Santo venir a morar en ti y en mí. Esto es algo que yo creo a veces se nos olvida tanto, pero cuando venimos a la iglesia o estamos en comunión unos con otros en la semana o estamos en oración, el Señor nos recuerda: tú eres el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está morando en ti. ¿Por qué? ¿Porque tú creíste? ¿Porque tú fuiste mejor que otros? No, porque recibiste la gracia a través del sacrificio de Cristo. Esto es la definición de la gracia, amigos y hermanos, aquí en Zona Vertical. Y yo quiero pasar al segundo punto, que es el origen de la gracia. ¿Por qué no lees conmigo Juan capítulo 1, ahí mismo donde estábamos, versículo 15 y el versículo 17? Versículo 15 y versículo 17 dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y el versículo 17: porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Esto es algo increíble. Cuando tú y yo celebramos la Navidad, el nacimiento de Cristo, recordamos en las palabras proféticas del Antiguo Testamento que un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y todo esto nos hace gozarnos. Pero aquí Juan está diciendo que en palabras de Juan el Bautista, Él era antes de todo. Él existía antes de todo. Y esto es algo que siembra nuestro corazón en su gracia, saber que Cristo ha manifestado su gracia, porque Cristo no es una persona que entró en la historia de la humanidad hace 2000 años. Es la persona que escribió toda la historia de la humanidad desde antes que ésta viniera a suceder. Pero no solamente creó
Y no solamente escribió la historia de la humanidad. Quiero decirte algo más que dice Filipenses capítulos 2, versículo 5 al 11. Te lo voy a leer, no lo busques. Pero ¿qué más hizo? Fue que antes de él hacer el plan de la creación en la Trinidad, él hizo otro plan antes. Y fue el plan de la redención. Antes de que Dios hiciera el primer destello de luz en el universo, Dios ya había realizado el plan de cómo redimir a aquellos que en esa creación iban a caer. Tú dices, caray, ¿eso de dónde viene? Pues Filipenses capítulo 2, versículo 5, Pablo les dice a los filipenses: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, y aquí viene, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Los teólogos llaman a esto el acuerdo de la redención en la eternidad pasada. Antes del plan de la creación, antes de poder empezar con los días de la creación, en la Trinidad, Dios mismo establece el acuerdo de la redención para redimir, para rescatar, para salvar a su iglesia, a sus amados. Y estaba leyendo también una parte en el flyer que Carlos les ha compartido acerca de ser una iglesia con una visión, porque Dios tiene una visión. Pues yo quiero que te imagines cuál es la visión de Dios, que desde la eternidad pasada, cuando nada existía de lo que vemos, Él ya tenía una visión, no solamente para crear, sino para redimir lo que en su creación Él iba a rescatar. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia en Cristo Jesús, y nosotros estar ahí incluidos. Gloria a Dios por eso. Y dáselo fuerte al Señor. Lo que en este pasaje quiere decir es que Dios se vació de sus privilegios. Él no dejó de ser Dios. Él no dejó de ser divino. Lo que dice es que se despoja de sus privilegios, se despoja de su gloria, para poder venir a rescatar a sus enemigos. ¿Tiene eso sentido para ti, para mí? No puedo dejar ni pasar a un carro que viene atravesándose y se quiere meter a la línea donde voy, al carril donde voy, porque yo estoy ahí primero. Y Cristo se despoja de sus privilegios de divino, de Dios. Él no deja de ser Dios, Él se despoja de sus privilegios. Y no solamente eso, sino que toma forma de hombre. Y no solamente forma de hombre, sino de siervo. No es un guerrero, no es un rey con poder en este mundo, es un siervo. Y no solamente como siervo, sino que muere. Y no solamente muere, sino que la peor muerte que puede haber existido para él. Y no me refiero nada más a la muerte física, sino al significado de esa muerte en la cruz. Cualquiera que moría en la cruz era un ser anatema, que quiere decir maldito. ¿Maldecido por quién? ¿Por el diablo? Por Dios mismo. Pero si Cristo no tenía razón de ser maldecido, no, pero Él asumió nuestros pecados y los cargó en la cruz para ser maldecido o maldito por nuestra causa, para nosotros ser benditos delante de Dios. ¿Por qué lo hizo? Yo no tengo una respuesta en este momento, pero lo que sí sé es que la gracia de Dios es asombrosa para conmigo y para contigo. Este es un descenso pleno y progresivo, yo no sé si lo alcanzas a ver, necesario para poder ser el medio para redimir al ser humano de sus pecados. Nosotros, tú y yo, podemos ascender y ascender por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo descendió progresivamente para llegar al más bajo lugar, que es ser
maldito por Dios y luego ser levantado para atraer a todos hacia Él en una nueva creación y en un nuevo pueblo. Efesios nos dice, o Pablo le dice a los Efesios, mejor dicho, no te lo voy a decir porque no quiero spoilearte acerca de eso. A lo mejor ya lo leíste y entonces ya no te voy a spoilear. Es una nueva palabra que me gusta usar, que no sé ni qué significa realmente. Yo solo sé que es cuando alguien te dice algo en términos cinematográficos que tú no has visto y ya te dijeron hasta su opinión y todo lo demás, ¿verdad? Gracias a todos ellos. Pero yo ya sé que cuando leo spoiler no tengo que leer lo que sigue. Pablo spoilea a los creyentes en Éfeso y les dice qué es lo que pasa, no solamente en el pasado, sino en el futuro en la iglesia, cuando les dice que gracias a Dios por nuestro Señor, bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho sentarnos en lugares celestiales con Cristo. Y luego, ¡pum!, viene todo la revelación del misterio para su iglesia, que por la gracia de Dios, en Cristo, Él ha hecho por nosotros. Léelo en tu casa y recuérdalo, seguramente ya sabes de qué estoy hablando, pero dice, cada cosa que tú lees de ese pasaje del versículo 3 al 14 dice, en Cristo, en el amado, en Jesucristo. Todo tiene que ver porque estamos unidos a Cristo. Y eso es algo que para mí me hace notar, algo que en el versículo 6, ya lo acabo de decir, pero es para alabanza, todo esto es para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente Él ha impartido sobre nosotros en Cristo. Yo quiero decirte algo, nadie en la Biblia va a encontrar que la palabra de Dios diga que tú puedes alabar algo que no sea Dios, excepto una cosa, porque es parte esencial de la naturaleza de Dios. Por toda la Biblia tú vas a encontrar que tú puedes y debes alabar al Señor y solamente a Él. Pero ¿sabes cuál es una cosa que la Biblia sí te permite alabar porque es parte esencial de lo que Dios es? Su gracia. Dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, gratuitamente. O sea que tú puedes alabar la gracia de Dios, sí, porque es totalmente parte esencial de la disposición del corazón para con nosotros. Y en tercer lugar, yo quiero que me acompañes nuevamente ahí al pasaje que estábamos en Juan, capítulo 1, versículo 16, y es el poder de la gracia, que es verdad lo que es la gracia de Dios en el punto 1 que vimos, esta disposición favorable de Dios, derivado de un afecto en el corazón de Dios que se traduce en una acción y en una persona, y que también es en el origen mismo de todas las cosas, ¿verdad? Las buenas películas, las buenas series siempre aluden a una precuela de las cosas, pues Dios mismo siempre nos va a llevar a que en el origen Él tenía todo bajo control y todo está diseñado para su gloria y la alabanza de la gloria de la gracia sublime que Él tiene. Y en tercer lugar, nos dice cómo esa gracia tiene un poder que solamente Cristo ha logrado. Versículo 16 y versículo 18. Pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Versículo 18 dice, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios, o el unigénito Dios, mejor dicho, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nadie conoce a Dios, nadie puede ver a Dios. Moisés mismo rogó para que eso sucediera y Dios incluso diseña un plan para que él pueda ver sus espaldas, pero nadie puede ver a Dios y vivir. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza está caída y contaminada. Incluso nosotros como su iglesia no podemos verlo mientras estemos en esta carne. Tenemos que ser glorificados y resucitados para poder verlo. Pero ese poder es el que Cristo gana en todo su ministerio terrenal como ser humano. ¿Por qué? Porque lo que el primer Adán no pudo lograr, el segundo Adán vino a lograrlo. ¿Sí sabías que Cristo en Romanos es llamado el segundo Adán? También en Corintios, bueno, Pablo es el que menciona varias veces esto, identificando a Cristo como el segundo Adán. Incluso Lucas, que era amigo de Pablo, Lucas el doctor, el evangelista,
el escritor del Evangelio, era amigo de Pablo y muchas cosas de esas las comparten también así. El segundo Adán. ¿Por qué el segundo Adán? Porque el Señor, el plan original, no lo va a cambiar. Y aunque el hombre haya caído y lo haya derribado y lo haya oscurecido, Dios va a revertir todas las cosas en Cristo para que el plan original vuelva otra vez a su lugar en Cristo Jesús. Y yo quiero que me acompañes a leer un pasaje de toda la vida del ministerio de Cristo, solamente un pasaje que es un ejemplo, en Mateo capítulo 3, versículo 13. De todo lo que tú puedas leer de la vida de Cristo, piensa en esto: Él está actuando como el segundo Adán. Piensa en esto: Él está actuando como el que está ganando justicia a favor tuyo y mío. Porque para poder estar delante de la presencia de Dios, tú y yo no solamente tenemos que estar limpios de pecado, tenemos que estar revestidos de justicia. Y una justicia que no podemos tener, y piensa en esto, nuevamente te lo digo, todo lo que Cristo hizo en su ministerio terrenal, Él lo hizo actuando como el segundo Adán y lo hizo ganando justicia para Él, no solamente para Él, sino para ti y para mí, para que fuera acreditada en favor tuyo y entonces Dios pueda cumplir su redención completa. Mateo 3, versículo 13 al 17. Solamente este pasaje y Mateo 4 es la continuación. De hecho es un solo pasaje, vamos a leerlo seguido. Mateo 3, versículo 13 es el pasaje donde aparece el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo enfrente de Juan el Bautista. Lo estaban esperando, Juan el Bautista lo estaba esperando. Él sabía, Él va a venir. Aquel que es digno, que yo ni siquiera puedo desatar las agujetas de su calzado, ni siquiera puedo estar delante de Él. Y dice el versículo 13, entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Juan lo estaba esperando para que Jesús lo bautizara a él. Pero dice la Biblia que Jesús iba a ser bautizado por Juan. Versículo 14, pero Juan trató de impedírselo diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Como que Juan no había captado completamente toda la idea de la venida de Cristo. Pero Jesús en su bondad y en su amor, en el versículo 15 le responde y le dice, permítelo ahora porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. El acto simbólico del bautismo en agua era para aquellas personas que se arrepentían de sus pecados y preparaban su corazón para poder recibir el reino de Dios en la persona del Mesías. Incluso los gentiles hacían esto en los tiempos del Antiguo Testamento cuando querían unirse al pueblo de Israel, tenían que tener un rito de lavamiento equivalente al bautismo, porque ellos venían y se arrepentían y tenían este acto. Entonces Juan el Bautista ve a Jesús y dice, ¿cómo que tú vienes a que yo te bautice? O sea, ¿eso quiere decir que tú tienes pecado? No. Jesús le dice, yo vengo en representación, yo vengo como segundo Adán, representando a todos los que son mi pueblo. Y él asume la postura, incluso en ese momento, de poder ser bautizado en nombre de cada uno de nosotros, en nombre de todos los de su pueblo. Porque muchos dicen, ahí está la prueba de que Jesús tenía pecado. Por supuesto que no, ahí está la prueba de que Él nos estaba representando en todos los sentidos, por más comprometedor que eso fuera a ser. Seguramente los fariseos y los saduceos decían, si este hombre se va a bautizar es porque tiene pecado. Y Juan el Bautista decía, esto va a comprometer el mensaje del Mesías, la pureza del Mesías, lo intachable del Mesías. Pero Jesús dice, tengo que cumplir toda justicia, déjame hacerlo, porque es en favor tuyo, Juan, y es en favor de todos los demás. Si no me dejas hacerlo, es como cuando Pedro le dice, yo no voy a permitir que me laves los pies. Y Jesús dice, ¿quieres estar conmigo para siempre? Permíteme hacerlo. Y dice, bueno, ok, no solamente los pies, sino la cara y las manos y todo lo que tú quieras, ¿va? Me gusta Pedro porque es como nosotros, ¿va? A veces no entendemos, pero el Señor es paciente con nosotros. El primer Adán fue llevado a un Edén y lo convirtió en un desierto, en tierra de nadie. El segundo Adán vino a ese desierto, tierra de nadie, y empezó a convertirlo de regreso a su lugar en el jardín del Señor. Justo después de ser bautizado,
Ustedes saben que la voz del cielo, la voz del Padre en el cielo dice, este es mi Hijo amado. ¿Y a dónde crees que es el primer lugar que el Espíritu Santo lleva a Jesús después de esto? Al desierto. Y dice textualmente, y el Espíritu Santo después de esto llevó a Jesús al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. Dios en su plan, en su visión de las cosas, lo primero que hace es, estoy revirtiendo la caída, y lo primero que voy a hacer después de bautizarlo, de ser bautizado y de decir que este es mi Hijo amado, lo primero que voy a hacer es llevarlo a donde todas las cosas cayeron. No se anda con rodeos nuestro Señor. Cristo se preparó para eso. En hambre, en soledad, cuando el primer Adán estaba lleno de abundancia, en compañía de su esposa, en compañía del Señor. Cuando el primer Adán no tenía la presencia del pecado y el segundo Adán estaba lleno de un mundo de pecado, aún así permaneció. ¿Sabes por qué? Por ti y por mí, para ganar justicia. Él no cedió a Satanás en ningún sentido. Y lo primero que le dijo Satanás, ¿sabes qué fue? Si eres hijo de Dios. Lo mismo que le dijo a Adán, ¿quieres ser como Dios? Lo que estaba diciendo es, no eres como Dios, no tienes la imagen de Dios. Y Adán había olvidado que él había sido hecho a la imagen de Dios en ese momento. Pero Jesús no, porque Jesús había escuchado la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado, y Jesús sabe muy bien, yo no necesito un alimento, un desayuno, un brunch en medio del desierto para saber que soy hijo de Dios. Yo lo que necesito es la palabra de Dios, que es suficiente para mi vida. Es lo que necesitamos tú y yo. Y esa justicia, donde el primer Adán trajo destrucción, el segundo Adán comenzaría a traer vista a los ciegos. ¿Sabes que hay otro parecido increíble para mí? El primer Adán y el segundo Adán tienen un parecido. Fueron a un madero por causa de su esposa. El primer Adán fue a un árbol para comer de un fruto que no debía de comer y destruir no solamente a su esposa, sino toda su familia y todo el Edén. El segundo Adán fue también a un madero por causa de su esposa, pero no para destruirla, sino para redimirla y él recibir la maldición para que ella no pasara esa maldición. ¿Sabes por qué entonces decimos que los estándares y los principios del matrimonio tienen que estar anclados al Evangelio? Por esta razón. Porque si tú eres un hombre que estás anclado al Evangelio, tú no vas a huir, tú no vas a destruir, tú no vas a buscar primero tu placer, no importa que vayas a devastar todo lo que está a tu alrededor. Tú vas a poner tu vida y a recibir el golpe por causa de tu esposa. Qué difícil, pero eso es lo que hizo Cristo. Y eso es lo que queremos decir cuando el matrimonio debe estar centrado en el Evangelio. Que veas a Cristo de esa manera. Por último, en este punto 3 para terminar. Cristo fue a la cruz después de toda esta serie de sucesos en donde Él estuvo venciendo al enemigo, ganando justicia y se presenta en la cruz. Y en la cruz Jesús recibe lo que Pablo le dice a los Gálatas, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está, maldito todo aquel que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. En la antigua historia de los judíos, incluso en el Antiguo Testamento en Números dice, los judíos siempre apreciaron algo sobre todas las cosas y fue poder ver al Señor. Eso es algo que los cristianos también deseamos, poder ver al Señor cara a cara. Y había una bendición sacerdotal que se levantó para que fuera en favor del pueblo de Israel, dicha cada día y cada momento y cada año, en donde decía esta bendición. De hecho así se llama la bendición sacerdotal en Números. El Señor te bendiga y te guarde, ¿se la saben? El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz.
Esa es una bendición que está vigente en Cristo Jesús para ti y para mí. Pero ¿sabes algo? Si esta es la bendición máxima que Dios da a su pueblo, la maldición es totalmente lo contrario que Cristo en la cruz asumió por causa de que nosotros recibiéramos esta bendición. Lo voy a cambiar en palabras para que tú sepas cómo es la maldición verdadera. La que recibió Cristo en la cruz por nosotros recibir la bendición. El Señor te maldiga y te abandone. El Señor oculte su rostro sobre ti y en lugar de traer misericordia traiga juicio. El Señor quite su rostro sobre ti y en lugar de paz traiga violencia eterna sobre ti. Tú dices, ¿qué es esto? Bueno, esto, a la luz de la gracia asombrosa, es lo que Cristo recibió en la cruz. Y textualmente lo podemos corroborar cuando Cristo en un momento dado levanta su mirada al cielo y le dice, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso es algo que debemos de traer a nuestro corazón siempre. Él no solamente recibió la maldición en la cruz, Él se hizo maldición, dice Pablo a los Gálatas, por ti y por mí, para que tú no pasaras por esto y para que nosotros en Cristo pudiéramos ver el rostro del Señor. Yo sé que aquí en Zona Vertical hay un lema o una visión muy clara que es poder estar en el monte del Señor. ¿Y sabes qué es lo que sucedía en los montes? Podías observar el rostro de Dios. Y Cristo ha ganado eso para todos aquellos que creen en Él y confían y descansan en su gracia asombrosa. Cuando tú ves esto, respiras profundo y dices, ¿acaso hay otra historia? ¿Acaso hay otro regalo? ¿Acaso hay otro camino de salvación más glorioso que este? Yo creo que no. Y yo sigo luchando y viendo que no hay nada en este mundo, en la humanidad y en la historia de la humanidad que pueda asemejarse a esto que Cristo haya hecho por su iglesia.